Saludos, comunidad de Oberón. ¿Listos para otra jornada de terror en San Nicolás de los Garza? Dejen en los comentarios desde dónde están hablando y qué hora marca en su reloj. Vamos a comenzar ahora. Buenas noches. Me llamo Samara. Esa historia comenzó de manera sencilla, en medio de mis rutinas habituales como profesora de historia en una escuela municipal de San Nicolás. Mis días se parecían mucho unos a otros. Preparar clases, revisar cuadernos y regresar a casa con la sensación de que todo en mi vida transcurría dentro de un círculo pequeño, seguro y predecible. Vivo con mis padres en la misma casa donde crecí. Es una construcción de un piso, con patio central y paredes que han visto pasar generaciones. Mi madre, doña Elena, es devota de la Virgen de Guadalupe y llena cada rincón de la casa con veladoras y oraciones. Ella cree que con esas prácticas mantiene lejos las malas energías. Mi padre, Alessandro, lleva años jubilado, su salud es delicada y se refugia en la radio y en breves caminatas al patio cuando el aire fresco lo permite. Yo estaba preparando una presentación sobre las tradiciones del Día de Muertos para mis alumnos. Quería mostrarles más que calaveritas y papel picado. Deseaba que entendieran la raíz profunda de la celebración, la manera en que los vivos honran a sus muertos en nuestra cultura. Había reunido fotografías familiares, recortes y apuntes, pero pensé que me haría falta material visual más directo. El Panteón Municipal, a solo 2 kilómetros de la casa, se me presentó como la opción ideal para complementar el trabajo. Fue entonces cuando mi padre comenzó a enfermar. Primero aparecieron fiebres sin explicación, luego noches inquietas en las que lo escuchaba murmurar palabras incomprensibles. Al día siguiente, me confesó que escuchaba voces. Decía que venían del panteón y que lo llamaban por su nombre. Yo trataba de convencerme de que era producto de la fiebre, pero la seguridad con la que lo afirmaba me inquietaba más de lo que quería admitir. Mi madre, con su religiosidad y supersticiones, aseguraba que los muertos se comunican con los vivos cuando alguien está a punto de partir. Con el peso de esa idea y la necesidad de avanzar en mi trabajo, una tarde decidí visitar el panteón. El lugar estaba casi desierto. Caminé entre tumbas húmedas, sentí el olor penetrante de flores marchitas y vi veladoras apagadas que habían dejado manchas de cera sobre las lápidas. Mientras fotografiaba detalles, el silencio se volvió tan espeso que me incomodaba. De repente, tuve la sensación de que alguien me observaba. Me giré con la certeza de que encontraría al vigilante, pero no había nadie. Fue entonces que escuché, a mis espaldas, un susurro claro y alargado pronunciando mi nombre. Se me heló el cuerpo. El aire se volvió denso, y aunque miré en todas direcciones, no encontré un alma. Guardé la cámara con las manos temblorosas y salí del lugar casi corriendo. El portón de salida me pareció un umbral. Afuera el aire era distinto, ligero, como si hubiese escapado de una presión invisible. No conté nada en casa. Preferí callar, aunque esa noche el rostro febril de mi padre y la voz que había escuchado en el panteón no me dejaron dormir en paz. Los días siguientes se volvieron extraños dentro de la casa. Todo parecía continuar igual en apariencia, pero había pequeños detalles que me hicieron sentir que algo no estaba bien. Una mañana descubrí que varias fotos antiguas de la familia, que siempre estuvieron acomodadas en la sala junto al retrato de boda de mis padres, habían desaparecido. Pensé que tal vez las había movido mi madre, pero ella negó haberlas tocado. Al poco tiempo las encontré, pero no en casa. Estaban dentro del panteón, colocadas sobre una tumba sin nombre, como si alguien las hubiera llevado hasta allí con un propósito que no alcanzaba a entender. Verlas en ese lugar me produjo un vacío en el estómago, como si una parte de mi vida hubiera sido arrancada y depositada en medio de los muertos. Las noches comenzaron a volverse insoportables. Escuchaba ruidos en los pasillos, sombras que se movían a contraluz, y más de una vez sentí que alguien se detenía frente a mi puerta. Mi padre empeoraba cada día. Su rostro se veía hundido,
los ojos enrojecidos, y su cuerpo se estremecía como si una presencia invisible intentara atravesar las paredes de su cuarto. Decía que alguien intentaba entrar a verlo, que sentía pasos alrededor de su cama. Yo lo acompañaba, tratando de darle calma, pero dentro de mí también crecía la certeza de que algo rondaba la casa. Las pocas horas que lograba dormir no me traían descanso. Comencé a tener un sueño recurrente. En él caminaba sola por los pasillos del panteón, con una neblina espesa que apenas me dejaba ver. Una figura encapuchada me seguía a pocos metros, y cuando me acercaba lo suficiente, murmuraba una fecha que no podía olvidar al despertar. Siempre la misma. Despertaba con un olor fuerte a tierra mojada, mezclado con flores marchitas, como si ese sueño no fuera una imagen sino una visita real. El estado de mi padre se agravaba sin explicación médica. Las fiebres no cedían ni con los remedios que le daban, y comenzaron a aparecerle manchas oscuras en la piel, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Mi madre, que al inicio intentaba rezar y encender más veladoras, también empezó a mostrar señales de angustia. Por las noches decía que sentía la casa cerrarse sobre ella, que el aire se volvía espeso hasta quitarle la respiración. Yo la veía caminar por los pasillos con un rosario entre las manos, como si buscara una protección que no encontraba. El miedo se instaló en mí de una manera que no sabía cómo manejar. Todo lo que ocurría parecía ir más allá de simples coincidencias. Mi padre estaba siendo arrastrado por una fuerza invisible y yo no lograba detenerla. La voz que me llamó aquella noche en el panteón seguía resonando en mi mente, como si me recordara que todo estaba conectado y que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que se escondía detrás de esos susurros. La noche en que todo alcanzó su punto más oscuro todavía la recuerdo con claridad, aunque desearía poder borrarla de mi memoria. Mi padre estaba tan débil que apenas podía sostenerse en pie. Su piel ardía con la fiebre y las manchas negras habían avanzado por sus brazos y cuello. No dejaba de repetir que las voces lo llamaban, que ya no podía resistir más. Yo sentía una mezcla de impotencia y desesperación. Nada de lo que hacía lograba detener ese deterioro. Esa misma tarde recordé el sueño. La fecha que se me había repetido tantas veces coincidía con ese día. Algo dentro de mí me dijo que no podía seguir esperando. Decidí que si las voces lo reclamaban desde el panteón, yo tendría que llevarlo hasta allí, aunque me aterrorizaran las consecuencias. Mi madre, aterrada, apenas pudo seguirme hasta la puerta. No insistió en acompañarnos, simplemente se quedó rezando con los ojos llenos de lágrimas. Con esfuerzo, ayudé a mi padre a caminar los 2 kilómetros hasta el panteón. El aire estaba más frío de lo normal, y en el camino tuve la sensación de que nos seguían pasos invisibles. Al cruzar el portón, todo se volvió más denso, como si la noche misma respirara sobre nosotros. Las veladoras apagadas parecían ojos oscuros en medio de la penumbra. Fue entonces cuando lo vi. La figura encapuchada de mis sueños estaba allí, entre las lápidas. No caminaba, simplemente parecía materializarse con la neblina. De su boca salió un susurro apenas audible, pero que retumbó en mi interior. Pedía ser liberado. Mi cuerpo se paralizó. Quise hablar, gritar, hacer algo, pero ninguna palabra salió de mi garganta. Mi padre se aferró a mí con fuerza, pero en sus ojos vi un pánico absoluto, como si supiera que aquello había venido por él desde mucho tiempo atrás. La tensión fue insoportable. Sentí que el suelo bajo mis pies se abría, y antes de darme cuenta, mi mente se nubló y todo se apagó. Cuando desperté, estaba tirada sobre la tierra fría del panteón. La neblina seguía allí, pero mi padre ya no estaba. Me incorporé como pude, llamándolo en medio del silencio. Lo único que encontré fue una fotografía antigua, una de las que habían desaparecido de la sala. En la imagen, mi padre sostenía de la mano a la figura encapuchada, como si se tratara de alguien de confianza. Esa visión me dejó sin aire. Corrí hacia la salida. En el portón me esperaba mi madre.
con el rostro desencajado y el rosario colgando de sus manos. No preguntó nada, simplemente me abrazó. Desde aquella noche, nunca volvimos a ver a mi padre. Los días posteriores fueron un tormento silencioso. Una mañana, al entrar a la sala, encontré sobre la mesa una rosa marchita, idéntica a las que había visto tantas veces en las tumbas del panteón. Debajo, había una pequeña lápida de juguete, tallada con el nombre de Alessandro y la misma fecha que aquella voz me había susurrado en los sueños. No tuve valor para contarle nada a mi madre. Guardé la lápida en un cajón y la cubrí con ropa, como si esconderla pudiera cambiar lo sucedido. Pero el miedo se instaló en mí de manera permanente. A veces, al cerrar los ojos, escucho el susurro de mi padre llamándome desde su cuarto vacío. Y cada noche me pregunto si realmente se fue o si sigue cruzando entre este mundo y el otro, desde el panteón hasta nuestra casa. Nunca pensé que un telegrama pudiera alterar la rutina de toda mi vida. Me llamo Fabián, tengo 48 años y soy bombero en San Nicolás de los Garza desde hace más de 25 años. He pasado por incendios en casas pequeñas, fábricas en la zona industrial, accidentes de tránsito en la avenida Universidad, y siempre regresaba a casa con la sensación de haber hecho mi trabajo. Mi esposa, Isabela, siempre me esperaba con una comida sencilla pero caliente. Y mi hijo Lucas, que tiene 20 años y estudia en la universidad, solía contarme sobre sus clases mientras comíamos tortillas con frijoles y carne asada los fines de semana. Nuestra vida era rutinaria, tranquila, y se apoyaba en esos pequeños hábitos que uno da por normales hasta que algo rompe la calma. Todo empezó un martes por la mañana, cuando llegué temprano a la estación de bomberos No. 7. La ciudad todavía olía a humo de leña mezclado con el tráfico de la avenida. En el mostrador me esperaba un sobre extraño, amarillo y desgastado, con bordes irregulares y sin remitente. Era un telegrama antiguo. Nunca había visto uno así llegar a nuestra base. Al abrirlo, leí una sola frase: «No apaguen el fuego». Mis manos se quedaron rígidas mientras lo sostenía. Mostré el papel a mis compañeros, quienes sonrieron y lo descartaron como una broma o un error de correo, pero yo no pude ignorarlo. El mensaje parecía arrancado de otro tiempo, de otra realidad, y me dejó un frío en la espalda que no había sentido en años. Durante el resto del día, cada incendio que atendía parecía distinto. Las alertas habituales de San Nicolás se mezclaban con un pensamiento persistente. Aquel telegrama no podía ser coincidencia. Observaba los edificios abandonados por los que pasaba y notaba pequeñas señales que antes no me llamaban la atención. Paredes con manchas negras, ventanas rotas que dejaban entrar corrientes de aire y un olor sutil a humo que desaparecía antes de poder identificar su origen. Cuando llegué a casa, Isabela notó que mi rostro estaba tenso. Incluso Lucas me preguntó si algo malo había ocurrido en la estación. Les conté que había recibido un telegrama extraño, pero omití los detalles que me hacían sentirme incómodo. Por primera vez en muchos años, me sentí vulnerable, inseguro, como si algo invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos. Aquella noche, mientras preparaba la rutina de cena y revisión de equipo para el día siguiente, no podía quitarme de la cabeza la frase del telegrama. «No apaguen el fuego». Repetía las palabras en silencio, intentando encontrar un sentido lógico, pero no lo había. Algo en mí sabía que no se trataba de una simple advertencia. Era un aviso, un presagio que aún no lograba comprender. Me acosté temprano, aunque el sueño no llegó fácilmente. Cada crujido de la casa parecía más fuerte de lo habitual, y el viento que se colaba por las ventanas me recordaba que, a veces, lo cotidiano puede volverse extraño sin previo aviso. Los días que siguieron al telegrama fueron los más extraños de mi carrera. Todo empezó con incendios pequeños, casi imperceptibles, que aparecían en lugares que nunca habían tenido problemas eléctricos. En un par de ocasiones, mientras revisábamos edificios abandonados para evitar ocupaciones peligrosas,
Vimos llamas en esquinas donde no había cables, ni muebles, ni ningún tipo de material inflamable. El olor a humo llenaba el aire, me ardían los ojos y la garganta, pero al acercarme, nada existía. Era como si el fuego quisiera mostrarse solo para ser visto, pero sin dejar rastro físico. Sentía una mezcla de fascinación y miedo. En una inspección sola por un antiguo taller en la zona industrial, escuché risas apagadas y gritos que no parecían humanos. Los sonidos venían del interior de las paredes, o quizá de algún lugar detrás de la oscuridad, y mi corazón se aceleraba como en los incendios reales, pero no había fuego. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre con uniforme de bombero antiguo, lleno de hollín, con el rostro cubierto de ceniza, aparecía y desaparecía entre el humo que se formaba sin razón alguna. Intenté seguirlo, pero cada vez que avanzaba, se desvanecía como un reflejo que solo quería ser percibido. En casa, las perturbaciones comenzaron a infiltrarse en nuestra rutina diaria. Lucas empezó a tener pesadillas constantes. Se despertaba gritando, cubierto de sudor, hablando de incendios y gritos lejanos que él aseguraba escuchar entre el humo. Isabela comenzó a encontrar cenizas en los armarios, en lugares donde no había fuego, y la ropa, antes limpia, ahora olía a quemado, aunque nadie la hubiera usado. Me contó que sentía que algo invisible recorría los espacios de la casa, y aunque trataba de tranquilizarla, yo mismo no podía explicar lo que veía y olía. Intenté racionalizarlo todo, buscando explicaciones simples: humedad, polvo, desperfectos eléctricos o incluso estrés acumulado de años de trabajo. Sin embargo, cada vez que volvía a la estación, cada vez que recorría San Nicolás en las noches silenciosas después de un llamado, sentía que algo más profundo estaba ocurriendo. Las llamas que aparecían sin razón parecían un mensaje que no lograba descifrar. El telegrama repetía su amenaza silenciosa en mi mente: no apaguen el fuego. Y yo no sabía si estaba frente a una advertencia, un castigo o algo que trascendía la realidad que conocía. Empecé a observar los edificios abandonados con más cautela. Cada sombra me hacía dudar, cada crujido me ponía en alerta. El fuego invisible parecía seguirme incluso fuera de la estación. Había días en los que el aire olía a humo incluso sin un incendio cerca. Sentía calor en la piel que no provenía de ninguna fuente visible. Cada noche, al cerrar los ojos, la imagen del bombero fantasmal y las llamas danzando en la oscuridad aparecían en mi mente, mezclándose con los sueños de Lucas y las preocupaciones de Isabela. Una sensación de impotencia se apoderaba de mí, la misma que había sentido frente a incendios imposibles de controlar, pero multiplicada por algo que no podía tocar ni extinguir. Nunca había sentido algo igual a lo que experimenté aquella noche. Después de semanas de extraños incendios y fenómenos inexplicables, algo dentro de mí me empujó a regresar al almacén antiguo que había ardido hacía más de 30 años. Era un edificio derruido en la zona industrial, rodeado de maleza y escombros, del que todos los bomberos hablaban en voz baja por la tragedia ocurrida allí. Sabía que no había un incendio real, que nada podía arder en ese lugar, pero un impulso irracional me llevó a entrar. El aire estaba frío y pesado, con un olor tenue a ceniza que me recordó a los incendios de mi juventud. Apenas encendí mi linterna, las sombras se alargaron y parecieron moverse con vida propia. Entonces comenzaron a aparecer llamas fantasmales. No había materiales que pudieran prender fuego, y sin embargo las llamas brotaban de las paredes, iluminando el espacio con un rojo intenso. El calor me golpeaba la piel, me quemaba, aunque al tocar el suelo no sentía nada. Mi instinto me decía que huyera, pero no podía. Era como si el lugar me exigiera enfrentar algo que había estado escondido durante décadas. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura del bombero antiguo, con el uniforme manchado de hollín, caminando entre las llamas. Su rostro era un borrón negro, sus movimientos lentos y deliberados, como si quisiera mostrarme algo que no podía comprender. De repente, una sombra alada se proyectó sobre el techo, moviéndose con rapidez y siniestra gracia.
La linterna apenas iluminaba sus contornos, pero sentí su presencia rozando mi espalda. Al mismo tiempo, un sonido de sirena antigua comenzó a llenar el espacio. Un zumbido metálico que parecía venir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Instintivamente, traté de usar el extintor que llevaba. La espuma blanca salió disparada, pero se disipó en el aire antes de tocar las llamas. Corrí de un lado a otro, intentando apagar el fuego que no podía extinguir, mientras el bombero fantasmal se desvanecía y reaparecía, guiándome hacia un rincón del almacén que parecía intacto. Cada vez que creía tener control, la ilusión se renovaba. El calor, la luz, el olor a humo y ceniza, todo me rodeaba y me empujaba al límite de mi resistencia. Finalmente, de manera repentina, las llamas desaparecieron. La oscuridad volvió, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón golpeando en el pecho. No había rastro de fuego, ni sombra alada, ni el bombero antiguo. Solo quedaba el polvo y el olor residual de ceniza, y yo, temblando y sudoroso, comprendiendo que lo que había vivido no era un incendio común ni un fenómeno explicable, salí del almacén como quien escapa de un sueño del que sabe que no despertará. Esa noche, al llegar a casa, no dije una palabra sobre lo ocurrido. Solo cerré los ojos y traté de dormir, aunque sabía que algo me seguiría para siempre. Después de aquella noche en el almacén, algo cambió en mí. Ya no podía caminar por edificios abandonados sin sentir un peso invisible en los hombros. Cada vez que pasaba cerca de un lugar vacío, el aire olía a humo aunque no hubiera fuego, un olor denso y penetrante que me hacía retroceder. Empecé a inventar excusas en la estación para no acudir a ciertas inspecciones, alegando cansancio o fatiga. Mis compañeros notaron mi comportamiento distante, pero nadie preguntó demasiado. Nadie podía comprender lo que había sentido, y yo mismo dudaba de mi cordura. En casa, la rutina también se fracturó. Lucas insistió en quedarse un tiempo en casa de su abuela materna, buscando seguridad lejos de la extraña atmósfera que parecía haberse instalado entre nosotros. Isabela intentaba mantener la normalidad, preparando la comida y ordenando la casa, pero había momentos en los que la veía detenerse, inhalando profundamente, con la mirada fija en un rincón, como si oliera cenizas donde no había nada. Yo trataba de consolarla con gestos simples: cerrar ventanas, revisar la cocina, encender la lámpara, cualquier cosa que diera sensación de control. Sin embargo, dentro de mí, sabía que nada de lo que hiciéramos podía cambiar lo que había comenzado con aquel telegrama. Una noche clara, mientras revisaba los papeles en la sala, sentí un olor conocido: humo. Me levanté y me acerqué a la ventana. A lo lejos, sobre el horizonte de San Nicolás, vi una columna de humo negro elevándose, alta y perfecta, como si surgiera de la nada. No había edificios allí, ningún incendio registrado. Y entonces lo escuché, un eco de sirenas antiguas, lejanas, que resonaban en mis oídos como si vinieran de otra época. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Miré a Isabela y Lucas, aunque ellos no podían percibirlo. Todo era silencioso y normal para ellos, pero para mí, la ciudad parecía transformarse en un lugar donde el tiempo y el fuego coexistían con algo que no podía apagar ni comprender. Desde entonces, evito ciertos lugares, ciertos olores y sobre todo los recuerdos del telegrama. Sé que aquel mensaje era más que palabras en un papel. Era un aviso que todavía arde en la distancia. Y aunque trato de ignorarlo, la sensación permanece. En algún lugar de San Nicolás, más allá de lo visible y de lo real, el fuego sigue vivo, esperando ser visto, escuchado y sentido. A veces me pregunto si algún día volveré a estar frente a él, o si el fuego es algo que nunca podremos apagar, y solo podemos aprender a convivir con su presencia silenciosa. Hola, me llamo Inés. Cuando mi familia y yo nos mudamos a la nueva residencia en San Nicolás de los Garza,
Sentí una mezcla de ilusión y ansiedad. Las casas eran modernas, con techos de teja y fachadas claras, calles amplias y árboles recién plantados que apenas empezaban a dar sombra. El complejo estaba pensado para familias. Había un salón de fiestas con paredes de cristal, mesas y sillas plegables, un pequeño escenario y un área de juegos con columpios y toboganes. Todo parecía perfecto para Sofía, nuestra hija de 5 años, y para nosotros, intentando empezar de cero después de meses de trabajo intenso y traslados constantes. Al principio, todo era rutina. Yo continuaba con mis clases de jardín de infancia. Miguel Ángel, mi esposo, trabajaba en proyectos de sonido, y yo disfrutaba de ver a Sofía explorar cada rincón del condominio con esa curiosidad que solo los niños poseen. Sin embargo, poco después de instalarnos, Sofía comenzó a hablar de una amiga nueva. Rosa, decía, con total naturalidad, que vivía en el salón de fiestas. Yo me reía un poco, pensando que era una de esas amistades imaginarias que todos los niños crean, sobre todo en un lugar tan grande y vacío como aquel salón. Pronto empecé a notar pequeños detalles que me hacían sentir incómoda. Sofía no quería ir al salón sola. Se detenía en la puerta, miraba hacia el fondo y susurraba palabras que no entendía. Los juguetes que ella había dejado ordenados aparecían desordenados, y las bolas que estaban empiladas en un rincón se encontraban dispersas por la cancha. Pensé que eran cosas de niños. Tal vez Miguel Ángel había movido algo, o Sofía misma lo había hecho, y no lo recordaba. Pero había un aire extraño en el lugar, como si alguien más lo habitara. Miguel Ángel también empezó a notar que algo no estaba del todo normal. Le hacía gracia la idea de que Sofía hablara de una amiga invisible, pero su curiosidad como ingeniero de sonido lo llevó a hablar de instalar cámaras en el salón para observar los movimientos cuando nadie estaba. Yo lo veía con cierta preocupación. No quería que él se obsesionara ni que Sofía se sintiera vigilada. Pero al mismo tiempo, me sentía sola al enfrentar la sensación de que algo en ese lugar era diferente, algo que no podía explicar. A veces, mientras Sofía jugaba cerca de las ventanas, veía cómo sus ojos se iluminaban al mirar hacia un rincón vacío del salón. Decía que Rosa le enseñaba juegos secretos, y me contaba historias de cosas que habían pasado hace mucho tiempo. Yo la escuchaba, intentando sonreír, pero con un nudo en el estómago que no desaparecía. Era algo sutil al principio, solo una sensación de ser observada, de que aquel espacio vacío cargaba una presencia que no debía estar ahí. Esa sensación se fue intensificando con los días. Cada vez que entraba al salón, notaba la misma quietud incómoda, como si el aire fuera más denso y frío de lo normal, aunque el sol iluminara toda la habitación. Y mientras Sofía dormía por las noches, yo no podía evitar recordar sus palabras y su mirada fija en los rincones vacíos, preguntándome si era realmente un juego de imaginación infantil o si algo más habitaba aquel lugar con nosotros. Con el paso de los días, las cosas en el salón de fiestas comenzaron a salirse de control, aunque aún no podía poner palabras exactas a lo que sentía. Una tarde, mientras revisaba que Sofía recogiera sus juguetes, noté que las bolas que había apilado en la esquina estaban esparcidas por toda la cancha, como si alguien las hubiera tirado con cuidado, sin alterar nada más a su alrededor. Intenté convencérmela de que todo era un accidente de juego, pero sus ojos se llenaron de miedo y me confesó que Rosa no quería que jugara sola. Miguel Ángel, curioso como siempre, decidió instalar una pequeña cámara para registrar lo que ocurría cuando el salón estaba vacío. Recuerdo la primera grabación que revisamos juntos. El sonido de una risa de niña, suave y pausada, se escuchaba claramente en el ambiente silencioso. Luego, pasos ligeros subiendo las escaleras, el crujido de la puerta al abrirse apenas unos centímetros y el parpadeo intermitente de las luces. Miré la pantalla con el corazón acelerado, buscando alguna silueta, algún movimiento que explicara lo que escuchábamos, pero no había nada. Solo el sonido y esa sensación extraña que parecía querer atravesar la cámara y llegar hasta nosotros.
Lo que más me inquietaba era Sofía misma. Comenzó a recitar versos en un español que no reconocía, antiguo y formal, con palabras que parecían arrancadas de libros muy viejos. Los pronunciaba con tal claridad y solemnidad que me provocaba escalofríos, como si entendiera algo que yo no podía captar. En las noches, tenía sueños vívidos. Veía a una mujer con vestido largo y blusa engomada, cabello recogido en un moño sencillo, que se acercaba a Sofía y decía, con voz que no escuchaba pero cuya intención percibía claramente, que enseñaría lo que había sido olvidado. Despertaba con la sensación de que la presencia de esa mujer seguía en nuestra casa, incluso cuando todas las luces estaban encendidas. Intenté mantener la calma. Le conté a Miguel Ángel que me sentía observada, pero no quería alarmarlo ni que se obsesionara con la situación. Sin embargo, él no podía evitar fascinarse. Revisaba cada grabación, ajustaba micrófonos, trataba de capturar cualquier prueba tangible. Yo lo miraba, preocupada, pensando que lo que buscábamos no era un fenómeno físico que se pudiera registrar, sino algo que se movía entre los límites de la realidad y la percepción. El ambiente en casa cambió. Sofía estaba más reservada. Se sentaba en el sofá mirando a los rincones y murmurando cosas sobre Rosa y los juegos que compartían. Yo sentía un miedo que no sabía describir, una mezcla de incredulidad, preocupación maternal y la certeza de que algo extraño y antiguo se estaba acercando a nosotros. Cada vez que entraba al salón de fiestas, notaba un aire denso, como si el tiempo se volviera más lento y el espacio más pesado. A veces percibía un olor a papel viejo y tinta, que aparecía y desaparecía sin explicación, reforzando la sensación de que no estábamos solos. En esos días, cada detalle cotidiano se volvió sospechoso. La forma en que el sol entraba por las ventanas, el eco de los pasos de Sofía jugando, el sonido del viento entre los árboles del condominio. Todo parecía señalar que algo se estaba preparando, algo que no podíamos entender ni controlar, pero que estaba vinculado directamente a mi hija y a esa profesora invisible que la acompañaba. Nunca olvidaré la noche en que decidí entrar sola al salón de fiestas. Había ido por un objeto que olvidé mientras Sofía dormía, y algo dentro de mí me empujaba a ir, a pesar del miedo que me paralizaba. La luna iluminaba tenuemente las paredes de cristal, y los pisos de madera relucían bajo la luz plateada. Todo parecía en silencio, pero el aire estaba pesado, denso, como si respirara conmigo. Al principio no vi nada fuera de lo normal, solo las mesas y sillas ordenadas, las bolas aún esparcidas de días anteriores. Pero entonces sentí un frío que me recorrió la columna vertebral, un estremecimiento que no podía atribuir al viento. Y ahí estaba ella, la profesora. Una mujer delgada, con la ropa de profesora antigua, falda larga y blusa engomada, cabello recogido en un moño sencillo. Sus ojos eran tristes, pero no tristes como los de alguien vivo. Tristes de haber esperado siglos, de haber enseñado sin que nadie escuchara. En su mano sostenía un papel amarillento, arrugado por el tiempo. Se acercó a Sofía, que dormía en el sofá, y la miró con una especie de ternura inquietante. Sentí un miedo absoluto y, al mismo tiempo, un impulso irracional de proteger a mi hija. Quise gritar, quise lanzarme hacia ella, pero mis pies parecían pegados al piso. Extendí la mano, y la vi deslizarse entre mis dedos como niebla, dejando un aroma a tinta vieja y polvo. El corazón me latía tan rápido que sentía que iba a desbordarse. Mi respiración era corta, entrecortada, y un nudo en el estómago me impedía pensar con claridad. Lo que más me aterraba no era su forma, sino la intención que percibía. Cada movimiento de la profesora estaba dirigido hacia Sofía, como si quisiera enseñarle algo que yo jamás podría comprender. El papel que llevaba parecía contener secretos de otra época, palabras que solo Sofía parecía entender, y allí estaba yo, impotente, viendo cómo la línea entre la realidad y lo desconocido se desdibujaba ante mis ojos. Todo duró minutos que se sintieron como horas. Intenté hablar, moverme,
hacer algo, pero era inútil. La profesora se mantuvo silenciosa, caminando lentamente hacia Sofía, y en cada paso sentía la gravedad de lo imposible. Finalmente, como si supiera que no podía ser detenida, se desvaneció, dejando en el aire un frío persistente y la sensación de que algo antiguo y poderoso nos había tocado, aunque nadie más pudiera verlo. Salí del salón con las piernas temblando, abrazando a Sofía con un miedo que aún no entendía del todo. Miguel Ángel no estaba, y al contarle lo sucedido, sentí que ni él ni yo podríamos encontrar una explicación racional. Era como si la historia del lugar, de la profesora y de Sofía se hubiera entrelazado de manera que nuestra lógica no podía alcanzar. Desde esa noche, cada paso que damos cerca del salón se siente cargado. El aire parece más denso, los sonidos más nítidos y, a veces, tengo la impresión de que alguien nos observa desde las sombras de los muebles o desde los rincones que creíamos vacíos. La sensación de impotencia, mezcla de amor maternal y miedo primitivo, me acompañó durante semanas, haciéndome cuestionar la realidad misma y el vínculo que mi hija había establecido con algo que yo no podía tocar ni comprender. Después de semanas de sucesos inexplicables, Miguel Ángel y yo comprendimos que no podíamos continuar viviendo en ese lugar. La sensación de ser observados, los movimientos de los objetos, las voces que aparecían en las grabaciones y, sobre todo, la relación de Sofía con Rosa, habían convertido nuestra vida cotidiana en un estado constante de alerta y miedo. Tomamos la difícil decisión de mudarnos. El día que dejamos el condominio fue silencioso. Cada caja que cargábamos, cada mueble que se retiraba, me daba la extraña sensación de abandonar algo más que una casa. Era como si dejáramos atrás una parte de la historia de ese lugar, de alguien que todavía esperaba. Miré el salón de fiestas por última vez y sentí un vacío inexplicable, un peso que no podía describir. Sofía, aunque pequeña, parecía sentir lo mismo. Su mirada se detuvo en el rincón donde tantas veces había visto a Rosa, y por un instante, creí ver en sus ojos un reflejo de nostalgia mezclado con miedo. Meses después, mientras revisaba las fotografías que Miguel Ángel había tomado antes de la mudanza, encontré algo que me heló la sangre. En una de las imágenes, al fondo del salón, junto a la ventana, aparecía una silueta borrosa, apenas perceptible, con la forma de una mujer de falda larga y cabello recogido en un moño. La puerta del salón estaba cerrada cuando se tomó la foto. Miré la imagen una y otra vez, tratando de encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Era ella, la profesora que habíamos visto aquella noche, allí, inmóvil y presente, como si nunca se hubiera ido. Un día le pregunté a Sofía si aún recordaba algo de Rosa, intentando medir su reacción. La niña me miró con la misma calma inquietante que había tenido meses atrás, y, sin apartar la vista de la pared, dijo que Rosa todavía la llamaba. Esa frase me dejó con un nudo en la garganta, porque comprendí que, de algún modo, nuestra partida no había roto el vínculo entre mi hija y aquella presencia antigua. Rosa seguía ahí, en el salón vacío, esperando, observando y tal vez enseñándole algo que yo jamás podría entender. Desde entonces, cada vez que veo una fotografía del salón o escucho un susurro extraño en lugares vacíos, siento que algo antiguo, paciente y silencioso continúa presente en nuestra vida. Y aunque tratamos de seguir adelante, una parte de mí sabe que no hemos dejado atrás a la profesora. Ella todavía nos acompaña, y Sofía lo sabe mejor que nadie. Siempre he pensado que los relojes guardan más que tiempo. Soy Esteban, tengo 55 años y durante toda mi vida he trabajado restaurando relojes antiguos en mi pequeña tienda del Mercado Viejo de San Nicolás de los Garza. Mi oficio no es solo un trabajo, es una pasión que heredé de mi padre. Cada reloj que toca mis manos tiene una historia, un latido escondido, y muchas veces siento que ellos susurran recuerdos de quienes los tuvieron antes.
Mi esposa, Gloria, siempre me ayuda a mantener la tienda en orden. Tiene 50 años y un carácter sereno que contrasta con mi obsesión por los detalles. Nuestro hijo, Pedro, tiene 25 años y se dedica a la fotografía callejera. Suele pasar por la tienda con su cámara, buscando capturar momentos cotidianos que los demás no notamos. La vida aquí es tranquila. El mercado bulle de día con comerciantes y vecinos, y de noche se apaga, dejando calles silenciosas donde solo el viento y los perros callejeros rompen la calma. Todo comenzó con un leilón de antigüedades en el centro histórico. Entre varios objetos viejos y polvorientos, 3 relojes negros llamaron mi atención de inmediato. Eran de madera oscura, con detalles ornamentales y números que no lograba descifrar. El subastador mencionó que pertenecían a una familia de la zona colonial, que había desaparecido hacía décadas. Había algo en ellos que me hizo sentir un escalofrío, una mezcla de fascinación y precaución. Aún así, decidí comprarlos. Cuando los traje a la tienda, uno de ellos ya no funcionaba. Los otros 2 parecían intactos, aunque su presencia imponía un silencio extraño en el ambiente. Colocados en la vitrina junto a los demás relojes, absorbían la luz de forma que toda la esquina parecía más oscura de lo habitual. Gloria notó el cambio inmediato. Sus ojos recorrieron la vitrina con cierta inquietud, aunque trató de no decirlo. Pedro, curioso, tomó varias fotos durante el día, pero las imágenes solo mostraban la silueta negra de los relojes, sin nada fuera de lo común. Aquel primer día todo parecía normal. Los clientes admiraban los relojes, comentaban sobre su belleza y preguntaban por su historia. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo habitual, pero no podía evitar mirar de vez en cuando los relojes negros. Había algo en ellos que me hacía sentir observado, como si cada tique del pasado estuviera buscando que yo lo escuchara. Esa sensación de inquietud permaneció con nosotros toda la tarde, ligera, casi imperceptible, pero suficiente para que el aire de la tienda se volviera más denso, más cargado de una calma tensa que ninguno de los 3 mencionaba en voz alta. Las noches en el mercado viejo siempre fueron tranquilas, pero desde que traje los relojes negros, algo cambió. Una madrugada, mientras revisaba la tienda antes de cerrar, escuché un sonido que me hizo detenerme. Un tic-tac muy bajo, casi imperceptible, que provenía del reloj que había dejado de funcionar. Me acerqué con cautela y, para mi desconcierto, los manecillas giraban de manera extraña, mostrando horas que no tenían sentido. 13:13, 00:73. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Me dije a mí mismo que quizás eran fallas mecánicas o que mi mente me jugaba una mala pasada. Conforme pasaban las noches, el fenómeno se repetía. Cada vez que el reloj marcaba su extraño tiempo, parecía que la tienda cambiaba de forma sutil. Los vidrios de la vitrina crujían, las sombras de los estantes se alargaban y proyectaban figuras que no correspondían a nada tangible. Sentí miedo, sí, pero también una curiosidad difícil de ignorar. ¿Cómo podía algo tan cotidiano como un reloj hacerme dudar de la realidad? Una tarde, Gloria tuvo que regresar a la tienda para buscar unos papeles. Encendió una vela y su luz temblaba, proyectando sombras sobre los relojes. Me contó después que vio reflejadas personas con ropas antiguas caminando detrás de ella, como si el tiempo mismo se hubiera colado en nuestra vitrina. Lo extraño es que cuando giró para mirar, no había nadie en la calle ni en el mercado. Estaba sola. Intenté convencerla de que era un juego de luces o su imaginación, pero su rostro mostraba una mezcla de temor y desconcierto que no pude ignorar. Pedro, por su parte, se interesó cada vez más en los relojes. Empezó a fotografiarlos durante el día y, al revisar las imágenes, descubrió algo inquietante. En una de ellas aparecía una figura de perfil, encorvada, sosteniendo un reloj idéntico a uno de los nuestros. Nadie recordaba haber visto a alguien allí, y yo mismo empecé a dudar de mi percepción. Cada sonido, cada sombra, cada tic-tac se sentía más cercano, más intencionado, como si los relojes estuvieran tratando de comunicarse o de reclamar algo que nos pertenecía.
Esa sensación de ser observado se volvió constante. Caminando entre los estantes al limpiar, sentía miradas que no provenían de ningún cliente ni de mis propios compañeros. Las noches eran largas, silenciosas y tensas. A veces me encontraba hablando solo, intentando racionalizar lo que ocurría, y otras veces solo podía quedarme inmóvil, escuchando el tic-tac imposible, preguntándome si alguna parte de mí ya no estaba solo en esa tienda. Una noche de luna nueva, decidí enfrentar lo que ya no podía ignorar. La tienda estaba silenciosa, más de lo habitual, como si el mercado viejo contuviera la respiración. Preparé mis herramientas, limpié la mesa de trabajo y respiré profundo. Cada tic-tac que escuchaba de los relojes negros me hacía temblar un poco, pero sabía que necesitaba descubrir la verdad detrás de ellos. Empecé a desmontar el primer reloj. Al retirar la tapa trasera, mis manos temblaban. Dentro, entre engranajes antiguos, encontré un papel amarillento. Lo desdoblé con cuidado y leí las palabras escritas a mano. El tiempo que robamos nos devuelve. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No entendía del todo su significado, pero sentí, en lo más profundo, que algo había despertado. De pronto, los 3 relojes se activaron solos. Los tic-tacs resonaron simultáneamente, primero bajo, luego más fuerte, llenando la tienda con un eco constante que parecía reverberar en las paredes de madera. Los vidrios de las vitrinas vibraban, y los manecillas giraban descontroladamente, marcando horas imposibles. Sentí que la gravedad de la tienda cambiaba. Una sombra surgió del suelo, extendiéndose hasta los mostradores, formando rostros que se reflejaban en los relojes. Era como si cada persona que alguna vez había poseído esos relojes estuviera presente, observándome, reclamando algo que yo no podía comprender. El miedo me paralizó por un instante. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, pero también sentía una curiosidad enfermiza. Observaba los rostros reflejados, intentando distinguir entre la memoria y la ilusión. Gloria, desde un rincón, miraba con ojos abiertos, su respiración entrecortada. Pedro intentaba capturar imágenes con la cámara, pero parecía que la realidad misma se resistía a ser capturada. No había palabras. Todo era un torbellino de sonido, sombras y reflejos. Me di cuenta de que, de alguna manera, los relojes estaban mostrando algo más que tiempo. Mostraban la historia de quienes los habían tocado antes. Y quizá me estaban advirtiendo. No podía apartar la mirada. Era como si mi destino estuviera atado a ellos. Cada tic-tac era un recordatorio de que algo había sido tomado y estaba regresando para ajustar cuentas. Cuando finalmente logré apartarme un poco, el aire en la tienda se volvió más pesado. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina aún recorría mis venas, y comprendí que aquello no era un simple objeto antiguo. Los relojes negros no solo medían tiempo, guardaban algo más profundo, algo que trascendía generaciones. Sabía que no podría dejarlos como estaban. Algo debía hacerse, aunque no sabía qué ni cómo. Después de aquella noche, sabía que no podía seguir igual. El reloj más problemático, el que había desatado toda esa confusión y miedo, debía ser apartado. Lo llevé a un depósito antiguo en las afueras de San Nicolás, un lugar olvidado, polvoriento, donde nadie entraba. Sentí un alivio temporal al dejarlo allí, pero también un vacío extraño, como si una parte de la historia de la tienda se hubiera ido conmigo. Conservé los otros 2 relojes en la vitrina, creyendo que al menos ellos eran más manejables, más silenciosos. Durante los días siguientes, la tienda volvió a un aparente orden, pero había detalles que no podía ignorar. Pedro revisaba sus fotos, y en cada imagen tomada después del clímax aparecían marcas finas, casi imperceptibles, como arañazos en el vidrio interno de los relojes, que a simple vista no se notaban. Era imposible que fueran rayones accidentales, parecían tener un patrón, una intención. Cada vez que veía esas marcas, sentía un escalofrío.
un recordatorio de que la presencia de los relojes no se había ido, que algo permanecía. Una mañana, al abrir la tienda, me llevé el mayor susto de mi vida. El reloj que había dejado en el depósito estaba nuevamente en la vitrina, solo, intacto, marcando 11:11 repetidamente. Nadie había tocado el depósito. Nadie podía haberlo traído de vuelta. La sensación de ser observado regresó de inmediato, más intensa que antes. Sentí miedo, desconcierto y, al mismo tiempo, una extraña aceptación. Entendí que ciertas cosas del pasado no pueden ser controladas, y que el tiempo que había sido robado seguía regresando, de formas que yo no podía comprender. Desde entonces, cada vez que miro los relojes negros, siento su presencia, silenciosa y persistente. Sé que guardan historias que no me pertenecen, recuerdos que se mezclan con los míos, y que, de alguna manera, me recordarán siempre que el tiempo no es solo un medidor. Es un juez silencioso, implacable y misterioso. Cada tic-tac es un recordatorio de que algunos secretos nunca se revelan por completo, y que el mercado viejo guarda sombras que los años no logran borrar. Cuando nos mudamos a la casa antigua en San Nicolás de los Garza, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo que no había experimentado antes. Mi nombre es Patricia, tengo 40 años y soy arquitecta. Siempre me han fascinado las casas que parecen guardar historias, donde cada rincón lleva las marcas del tiempo. Jamás imaginé que esa fascinación me acercaría a algo que no podría comprender. Mi esposo, Raúl, ingeniero civil de 42 años, tiene un don para la jardinería. Cada árbol y cada planta de nuestro jardín parecían formar parte de su familia. Nuestra hija, Emanuela, tiene 5 años, es curiosa y sensible, y desde los primeros días exploraba el amplio quintal con una mezcla de alegría y atención que me resultaba desconcertante. La casa tenía un quintal enorme, árboles centenarios que parecían custodiar el terreno, y un piso de cerámica desgastada que crujía bajo nuestros pasos. Todo parecía perfecto para iniciar nuestra nueva vida. Los vecinos nos contaron, con cierta cautela y respeto, que el terreno había sido usado como un cementerio informal de esclavos o indígenas hacía décadas. Yo lo tomé como una leyenda local. Raúl solo asintió, con una ligera sombra de preocupación en su rostro, pero una sensación sutil de que algo nos observaba se instaló desde los primeros días, sobre todo cerca de la vieja higuera que dominaba el quintal. Emanuela fue la primera en encontrar lo extraño. Mientras jugaba entre la tierra suelta y las raíces, descubrió huesos pequeños, casi infantiles, que sobresalían del suelo. Me acerqué y los observé con cuidado, sintiendo un escalofrío que recorría mi espalda. No eran restos de animal, eso lo sabía de inmediato, pero tampoco podía decir de qué se trataba. Decidí no tocar nada y le expliqué a Emanuela que eran restos antiguos de la tierra, algo natural en un lugar tan viejo. Raúl estuvo de acuerdo con la decisión, aunque su gesto mostraba inquietud. Al principio, todo parecía normal. Las mañanas traían la bruma suave de la zona, el canto de los pájaros llenaba el quintal y Emanuela jugaba sin miedo. Pero cada vez que pasaba cerca de la higuera, un escalofrío recorría mi nuca y sentía un peso extraño bajo mis pies, como si la tierra guardara secretos que no debíamos descubrir. Por las noches, el silencio en la casa se hacía demasiado intenso, casi opresivo. Al apagar la luz y observar las sombras de los árboles centenarios, sentía que algo nos vigilaba desde la tierra. Aún así, traté de mantener la rutina, de sonreír a Emanuela y de convencerme de que todo era imaginación. Sin embargo, una inquietud creciente me decía que la tierra bajo la higuera guardaba historias que nadie se había atrevido a revelar.
Los días siguientes a aquel primer hallazgo comenzaron a alterar nuestra rutina de maneras que no pude anticipar. Todo empezó con pequeños ruidos durante la noche, como si alguien removiera la tierra en el quintal. A veces creía que era Raúl levantándose, pero una noche me desperté y lo vi dormido a mi lado, completamente cubierto por la cobija, y aún así, sus manos estaban sucias de tierra. El corazón me dio un vuelco y me tomó varios minutos calmarme, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Emanuela, que antes jugaba despreocupada, empezó a mostrar miedo cuando se acercaba a la higuera. Señalaba el suelo y repetía que «ellos nos están mirando», en un tono que helaba la sangre. Una tarde, mientras regaba unas plantas cerca de la zona donde estaban los huesos, vi entre los árboles lo que parecía una sombra blanca, difusa, moviéndose rápidamente. Mi respiración se aceleró, pero al acercarme, desapareció. Intenté explicármelo como un juego de luces, o el reflejo del sol entre las hojas, pero el escalofrío permaneció. Las plantas alrededor del lugar comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Frutas que dejábamos en el limonero se pudrían en horas, y la tierra parecía tener parches quemados o cenizas dispersas. Cada detalle me recordaba que aquel espacio no era común. Sentía que algo reclamaba presencia, y que nosotros estábamos invadiendo un lugar sagrado o maldito. Lo más perturbador empezó a afectarme físicamente. Comencé a sentir fiebre sin motivo, escalofríos que recorrían mi cuerpo y manchas en la piel, como arañazos superficiales que aparecían sin que nadie ni nada pudiera haberme tocado. Raúl trataba de mantener la calma y buscaba explicaciones racionales, mientras yo me encontraba atrapada entre la incredulidad y un miedo creciente. Emanuela no podía dormir sin abrazarme fuerte, temblando, y yo misma me sentía incapaz de ignorar la sensación de que algo nos observaba desde la tierra. Una noche, mientras revisaba el quintal bajo la luz de la luna, noté que pequeñas figuras, dibujadas con polvo blanco, aparecían sobre la tierra donde los huesos habían sido hallados. Parecían calaveras infantiles, simples pero perturbadoras, como mensajes silenciosos que no entendíamos. Cada vez que intentábamos limpiar o cubrir aquello, al día siguiente aparecían nuevas marcas, como si alguien o algo jugara con nosotros, insistiendo en ser recordado. El miedo se volvió una presencia constante. Raúl intentaba distraerme, insistiendo en que todo tenía explicación, pero no podía evitar que mi mente recorriera escenarios imposibles. ¿Y si esos huesos eran de niños que jamás descansaron en paz? ¿Y si lo que veíamos eran fragmentos de su memoria atrapada en la tierra? Cada vez que pasaba por el quintal, sentía los ojos de lo invisible sobre nosotros, y la sensación de vulnerabilidad se intensificaba con cada pequeño detalle. La tierra removida, las plantas marchitas, los dibujos de cal, el olor húmedo y podrido que se concentraba alrededor de la higuera. A medida que los días pasaban, la casa dejó de sentirse segura. Incluso dentro de nuestras propias paredes, la sensación de ser observados persistía. No había lugar donde esconderse de esa inquietud creciente, y me di cuenta de que nuestra curiosidad inicial había despertado algo que no podíamos controlar. Después del ritual, parecía que la casa recuperaba algo de normalidad. Raúl se dedicó a sus plantas, cuidando cada árbol y arbusto con un cuidado casi obsesivo. Y yo trataba de retomar mi rutina de trabajo, intentando ignorar la sensación de opresión que se había instalado en nuestro hogar. Emanuela pudo volver a jugar en el quintal con cierta tranquilidad, aunque de vez en cuando lanzaba miradas hacia la higuera, como si recordara algo que nosotros no alcanzábamos a ver. Decidimos plantar un árbol nuevo sobre el lugar donde habíamos enterrado los huesos, un intento de sellar aquel pasado y de dar un nuevo comienzo. Los primeros días todo parecía bien. La casa estaba silenciosa, el aire menos denso y las sombras de los árboles ya no me hacían estremecer. Creímos que habíamos hecho lo suficiente, que el ritual y nuestra discreta reverencia habían calmado lo que habitaba bajo la tierra. Pero entonces ocurrió algo que rompió esa aparente tranquilidad.
Emanuela cambió de cuarto, y una mañana, mientras caminaba por el pasillo, encontré pequeños fragmentos de huesos bajo la alfombra de su nuevo cuarto. No eran todos los restos, solo fragmentos dispersos, casi imperceptibles, pero al tocarlos sentí un dolor punzante, un impulso físico que recorrió mi cuerpo, como si esos huesos fueran parte de mí. El corazón me dio un vuelco y por un instante todo el aire se volvió pesado, cargado de un silencio que casi sofocaba. Me quedé allí, con los fragmentos en la mano, sintiendo la presencia de algo que no podía ver pero que sabía que nos observaba. La sensación de vigilancia regresó, más intensa que antes, y supe que nuestra intervención había sido solo temporal, que aquel lugar aún guardaba secretos que no entenderíamos del todo. Desde entonces, el silencio en la casa se volvió distinto. Ya no es el silencio de la tranquilidad, sino un silencio cargado de expectativa, de algo que acecha justo más allá de lo visible. Cada vez que paso por el cuarto de Emanuela, siento que los fragmentos bajo la alfombra me recuerdan que lo que habita bajo la tierra no descansa, que nuestra historia con el quintal de los huesos apenas ha comenzado. Me llamo Mateo. Tengo 52 años y desde hace décadas trabajo como taxista en San Nicolás de los Garza. La ciudad es mi hogar, y aunque vivo solo con mi hija Ana desde el divorcio, siempre hemos mantenido una rutina tranquila, ella con sus estudios y yo recorriendo las calles y, algunas noches, las carreteras que conectan la ciudad con los ranchos abandonados de los alrededores. Aquella noche hacía frío, y la neblina apenas dejaba ver unos metros frente a los faros del taxi. Había terminado de dejar a los últimos clientes del centro, y mientras regresaba a casa, mi radio empezó a sonar con estática. No le di importancia, a veces ocurre. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de pie al borde de la carretera, vestida con un vestido blanco que parecía húmedo y pegado a su piel. Lloraba, y algo en su mirada me hizo sentir una urgencia que no podía ignorar. Detuve el taxi y ella subió rápidamente, pidiéndome que la llevara a una carretera antigua que conduce a un rancho abandonado, lejos de cualquier casa iluminada. Su voz era apenas un susurro entre sollozos. No me dio detalles sobre quién la perseguía, solo repitió que él estaba atrás de ella. Mientras conducía, el aire dentro del auto se volvió pesado. Un olor a tierra húmeda se colaba desde los asientos traseros, aunque nadie más estuviera allí. Llegamos al punto que me indicó, un tramo de la carretera cubierto de neblina, con árboles secos y cercas rotas a ambos lados. Cuando me giré para decirle algo, ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, y mi corazón se detuvo por un instante. Miré por los espejos. Revisé alrededor del taxi, pero no había señal de ella. La quietud de la carretera me envolvía, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí miedo, sí, pero también una extraña mezcla de culpa y preocupación. Ana estaba en casa, confiando en que yo llegara sano y salvo. No podía explicar lo que acababa de pasar, así que aceleré de vuelta, tratando de que mi respiración volviera a la normalidad. Al llegar a casa, la encontré a Ana tomando fotos de las plantas del jardín, como solía hacer cada noche. Le conté vagamente que había visto algo extraño en la carretera, pero omití los detalles más inquietantes. No quería alarmarla. Sin embargo, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Esa noche, al acostarme, no pude dormir. Cada sombra en mi cuarto parecía moverse, y cada ruido de la calle me hacía saltar. Aquella mujer vestida de blanco se había grabado en mi memoria de una manera que no podía ignorar, y no sabía si volvería a aparecer, o si lo que había visto era solo el principio de algo mucho más oscuro. Después de aquel primer encuentro, pensé que había sido un error de la mente cansada. Sin embargo, los días siguientes me demostraron que no estaba imaginando nada. El taxi empezó a comportarse de maneras que no podía explicar. El tacógrafo se encendía solo en medio de la noche, registrando kilómetros que no habíamos recorrido, y el radio, incluso apagado,
Se activaba con estática y, a veces, con gritos apagados que parecían venir desde el maletero, aunque yo sabía que estaba vacío. Cada vez que Ana entraba al auto, fruncía el ceño, como si percibiera algo que yo no podía nombrar. Un día, mientras revisaba el asiento trasero, ella señaló unas marcas de zapatos húmedos. Nadie había subido al taxi y no había llovido. El olor a tierra mojada se quedaba impregnado en el cuero y la sensación de que alguien nos observaba se hacía más intensa. Empecé a escuchar historias similares de otros taxistas de la zona. Todos mencionaban a una mujer vestida de blanco, parada al borde de la carretera, que desaparecía cuando los faros la iluminaban. Algunos decían haber sentido manos invisibles rozando los asientos, y otros escuchaban sollozos que nadie podía explicar. Ver que no era el único en pasar por algo extraño no me tranquilizaba. Al contrario, me hacía sentir que algo oscuro se había fijado en mí, en mi taxi, en mi rutina. Las noches se volvieron interminables. Me costaba dormir y cuando lo lograba, los sueños me aterraban. Soñaba con ella, la mujer de blanco, llamándome desde la carretera, extendiendo los brazos hacia mí con ojos vacíos y desesperados. En otras ocasiones, soñaba que yo estaba conduciendo y de repente era atropellado, o que intentaba salvar a alguien pero siempre llegaba demasiado tarde. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y el olor a tierra y flores marchitas aún flotaba en la habitación. Ana notaba mi inquietud. Me observaba mientras revisaba el auto y murmuraba que todo parecía normal, pero yo podía sentir que ella también percibía algo que yo no podía explicar con palabras. Al no poder soportarlo más, decidí llevar el taxi a la iglesia local. El padre aceptó visitar el vehículo y realizó una oración sobre él. Mientras rezaba, sentí algo detrás de mí, un instante en el que pude distinguir un bulto blanco junto a la ventana, pálido, desesperado. El padre no parecía notar nada, pero para mí fue suficiente para que la piel se me erizara. Después de eso, el miedo se volvió parte de mi rutina. Cada vez que encendía el motor, esperaba sentir un frío repentino, un susurro o un movimiento extraño. La carretera y el taxi habían dejado de ser lugares seguros. Ahora estaban impregnados de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Con cada día que pasaba, la presencia de aquella mujer se sentía más intensa, más cercana, como si cada sombra en la casa, cada crujido del piso y cada silbido del viento recordaran su existencia. Ana y yo intentábamos mantener la calma, hablar de cosas triviales, sonreír en las cenas y en las tareas escolares, pero todo parecía teñido por un hilo invisible de tensión. El silencio de las noches se volvía pesado, casi tangible. El olor persistente a tierra húmeda y flores marchitas se colaba por las ventanas, impregnando cada habitación, y los sonidos inexplicables, el crujir de las puertas, el susurro del viento entre los árboles, un golpe sordo detrás de nosotros, hacían que incluso los momentos más cotidianos fueran difíciles de soportar. Cada sombra, cada reflejo en la luz de la calle me hacía girar la cabeza con el corazón latiendo a 1000 por hora. Empecé a comprender, con un miedo que me erizaba la piel, que aquel encuentro no había sido casualidad. Algo me estaba siguiendo, algo que no descansaría hasta asegurarse de que yo entendiera que mi vida y la de mi hija nunca volverían a ser normales. Aquella noche supe que no podía negarme. Una llamada de trabajo me obligaba a aceptar un viaje largo hacia un rancho distante, un tramo que pocas veces recorría y que siempre estaba cubierto por una neblina espesa. Desde el primer instante en que puse el auto en movimiento, sentí la humedad penetrando mis huesos, el frío cortante como cuchillos que se colaban por la chaqueta y el volante. La carretera apenas dejaba ver unos metros delante de los faros, y la sensación de aislamiento era absoluta. Todo parecía normal a primera vista. Los árboles secos, las cercas de alambre, los baches del camino, pero había algo en el viento, en el aire estancado, que me hacía apretar los dedos con fuerza sobre el volante, consciente de que no estaba solo. No había radio, no había música,
solo el sonido del motor y de las ruedas sobre la tierra, y mi respiración acelerada que se mezclaba con el silencio inquietante de la carretera. Entonces lo vi a lo lejos, entre la neblina, una figura blanca, inmóvil, con los brazos extendidos como suplicando ayuda o advirtiéndome de algo imposible de comprender. Mis ojos se esforzaban por distinguirla entre el humo de la niebla, y cuando lo conseguí un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mis sentidos se tensaron hasta un límite insoportable. Los ojos de la mujer eran oscuros, profundos, vacíos, como abismos que parecían absorber todo, y su rostro parecía una máscara de desesperación eterna. Cada segundo que la miraba sentía que algo dentro de mí se encogía, que la realidad misma temblaba, y su presencia me decía sin palabras que todo lo que había sucedido hasta ese momento no era más que un aviso. No había duda, era ella, la mujer de la carretera, inmaterial pero aterradoramente real, y estaba allí como un recordatorio de que no habría vuelta atrás. Detuve el taxi lentamente y encendí los faros de Emilia, tratando de ver mejor. El corazón me latía tan fuerte que temí que se escuchara por encima del ruido del motor. Salí del auto, mis botas hundiéndose en la tierra húmeda, y comencé a avanzar hacia la silueta. Por un instante, sentí que podría tocarla, que finalmente podría ayudarla. Pero antes de acercarme, ella salió corriendo entre la neblina, tan rápido que apenas pude seguirla con la vista. La perseguí unos metros, tropezando con las raíces de los árboles y la tierra mojada, pero de repente desapareció, como si la carretera la hubiera tragado. Volví al taxi, jadeando, con el cuerpo temblando y el corazón desbocado. Cuando me senté, el vehículo comenzó a moverse levemente, aunque yo no lo tocaba, y un olor intenso, mezcla de barro y flores marchitas, llenó la cabina. El sudor y el miedo se mezclaban con el frío que aún recorría mis manos y cuello. Miré por el espejo retrovisor y allí estaba, parada detrás del auto sin tocarlo, observándome con los mismos ojos vacíos. Mi instinto me gritó que acelerara, que no me detuviera, y obedecí sin mirar atrás. El camino de regreso a casa se volvió un trance absoluto. Cada curva de la carretera parecía más cerrada de lo habitual, y el brillo de los charcos reflejaba sombras que no deberían estar allí. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que reventaría en mi pecho, y cada golpe del motor contra los baches se sentía como un latido más de esa presencia que aún me seguía. La neblina era densa, pegajosa, y se colaba por las rendijas del parabrisas como si quisiera envolverme. Intenté concentrarme en el volante, en las luces que apenas iluminaban los árboles secos y las cercas rotas, pero cada sombra parecía moverse por voluntad propia, como si algo invisible me acechara desde los lados del camino. El olor a barro húmedo y flores marchitas que había percibido durante la persecución no desaparecía. Al contrario, parecía intensificarse, llenando la cabina de una sensación sofocante, casi tangible. Mis manos sudaban mientras ajustaba los espejos y miraba por el retrovisor, esperando, temiendo encontrarla de nuevo. A cada instante, sentía que algo se apoyaba en la parte trasera del taxi, aunque los asientos permanecieran vacíos, y mi mente luchaba por aceptar que lo que estaba ocurriendo no podía explicarse con lógica alguna. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron solo minutos, llegué a San Nicolás. El auto temblaba, no solo por el frío y el barro, sino por la tensión acumulada en cada fibra de mi cuerpo. El olor seguía impregnado en la cabina, imposible de sacudir, recordándome que aquello no había terminado. Ana me esperaba en la puerta de la casa, con la cámara colgada al cuello, ajena al horror que acababa de vivir. Traté de sonreír, de aparentar normalidad, pero mi corazón no encontraba calma. Sabía, con una certeza que no podía ignorar, que algo me había seguido, que esa presencia no pertenecía a este mundo y que había decidido marcarme para siempre. Aquel encuentro me dejó exhausto física y emocionalmente. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso,
y cada pensamiento volvía una y otra vez a esa mujer de blanco, a sus ojos oscuros, vacíos, y a los brazos extendidos hacia mí. Pero junto con el cansancio, también llegó la conciencia de que mi vida había cambiado para siempre. Lo que había empezado como una simple carrera más entre San Nicolás y los ranchos abandonados, se había convertido en un recordatorio constante de que existen lugares, caminos y presencias que no se pueden explicar ni ignorar. Algo estaba ahí afuera, más allá de la neblina, y yo lo había visto con mis propios ojos. Esa certeza, aterradora y silenciosa, se convirtió en parte de mí, marcando cada noche y cada viaje que realizo desde entonces. Al día siguiente, no tuve más opción que vender el taxi. Lo estacioné en la cochera, mirándolo una última vez mientras recordaba cada sombra, cada sonido extraño y cada mirada vacía de aquella mujer de blanco. No dije mucho a Ana, solo le comenté que algo en ese vehículo estaba maldito y que no debíamos acercarnos a él más. El comprador llegó temprano, y mientras se llevaba el taxi, sentí un alivio mezclado con una inquietud que no podía desaparecer. Era como si una parte de aquello me siguiera observando, aunque el auto ya no estuviera frente a mí. La rutina volvió a nuestras vidas lentamente, pero con un aire de alerta constante. Todo parecía normal durante el día, pero por la noche, el recuerdo de la carretera, de la neblina y de la presencia que no podía tocarse ni explicarse me perseguía. Ana, siempre curiosa y valiente, revisaba el nuevo vehículo que habíamos comprado para reemplazar al antiguo. Fue entonces cuando encontró algo que nos dejó en silencio. Dentro de la guantera, un pañuelo blanco con bordado antiguo, intacto, aunque no pertenecía al nuevo auto. Lo lavó pensando que tal vez había algo de polvo o suciedad, pero una mancha oscura apareció, con contornos que recordaban la forma de una mano. No había tierra ni nada que pudiera explicar aquello. Era como si alguien, o algo, hubiera dejado su marca. Esa noche, mientras estacionaba el auto bajo la luz del farol de la calle, sentí un golpe en la ventana del lado del pasajero. Encendí la luz interior, conteniendo la respiración, y no había nadie. Sin embargo, el olor familiar de barro húmedo y flores marchitas permanecía, llenando el auto con la misma sensación de presencia que había sentido tantas veces antes. Desde entonces, cada vez que paso por la carretera antigua, cada vez que entro en un taxi o en un auto cualquiera, siento que ella me observa, que aquella mujer de blanco sigue allí, acechando y recordándome que no todo lo que desaparece se va realmente. No hay explicaciones, no hay lógica, solo la certeza de que algo más allá de este mundo puede cruzarse en la vida de uno sin previo aviso y quedarse. Ana y yo seguimos adelante, intentando vivir con normalidad. Pero siempre hay una sombra en la carretera y un olor que nos recuerda que no estamos solos, que algo inexplicable nos acompaña y que quizás nunca nos dejará en paz.